Ya no soy la misma. Capítulo 1. El mal olor a sangre inundaba la prisión fría. ¿Por qué? Ten Muyo se retorcía del dolor en el piso, se veía muy delgada con su enorme uniforme de preso, tosía con intensidad y vomitaba sangre, el dolor era insoportable como si cientos de cuchillos le estuvieran revolviendo el estómago, causándole que casi pierda el conocimiento. El veneno letal le había ocasionado efectos horribles. ¿Por qué me tratas así? Levantó la cabeza, y miró a la reclusa enfrente de ella con los ojos llenos de odio. Jaja, estás preguntando por qué envenené tu comida. La reclusa se reía de un modo cruel, y mostraba mucho desdén, aunque con una pizca de compasión por la mujer arrodillada en el piso. Alguien me pagó para que te matara. La culpa la tienes tú por existir, porque te estabas entrometiendo en el camino de su felicidad. ¿Quién? Tenmuyo intentaba mantenerse consciente, mientras presionaba las rodillas contra su estómago. Bueno, ¿cómo te estás muriendo? Bien, podré decirte la verdad, no estabas por casarte con el joven Amoly. Por eso ella quería que tú desaparecieras de este mundo. Cuando ya no estés, ellos podrán estar juntos. El dolor intenso se extendió por su cuerpo, quitándole por completo la lucidez, y en ese momento una imagen clara pasó por su mente: es esa maldita mujer Song Jin-yuan. Nunca hubiera esperado que hiciera algo tan atroz, tan depravado. Los ojos se le llenaron de lágrimas, y se quejaba por el intenso dolor, mientras sentía remordimiento y arrepentimiento. Song Jin-yuan, que solía ser su mejor amiga, era también la mujer que había planeado su muerte. De a poco había medido sus pasos, y sus acciones al final habían llevado a Ten Muyo a la cárcel. También por su causa había perdido al mejor hombre que podía tener en el mundo. Fue recién en ese momento que se dio cuenta de que la había engañado por completo. No solo se había convertido en el payaso más miserable del mundo, sino que también había acabado en prisión y entonces estaba luchando solo para sobrevivir. ¿Qué más podía hacer? Incluso si se arrepentía de sus acciones, ya no merecía a ese hombre. Puaz vomitó otra bocanada de sangre. Yacía en el centro de la celda en un charco de su propia sangre carmesí. Las lágrimas caían de sus ojos, y su mirada se perdió en la habitación llena de una oscuridad eterna. El dolor agudo en el abdomen ya no parecía tan insoportable. Sentía un remordimiento tan profundo que ni siquiera la muerte podía borrar. La otra reclusa dejó salir un largo suspiro cuando vio el estado en el que se encontraba. Luego, se acercó, y le cerró los ojos con compasión. Esa mirada, llena de odio y arrepentimiento, había dejado de existir, y lo que quedaba era un hermoso rostro sin vida. La reclusa soltó otro suspiro antes de dar media vuelta y marcharse, y solo quedó el olor putrefacto a sangre en la habitación. El odio y el arrepentimiento envolvían a Ten Muyo de pies a cabeza. Su cuerpo se sacudía con intensidad, y emitía un gruñido incontrolable. Estaba en una situación desesperante, pero antes de que pudiera siquiera reaccionar, el shock que su cuerpo estaba experimentando la hizo perder los sentidos de nuevo. La voz profunda y sensual del hombre, y el dolor que ella estaba sintiendo en ese momento eran demasiado familiares, y la dejaban en un trance. Antes de que pudiera volver a pensar en eso, una fuerza tan poderosa como una gran tormenta se apoderó de ella, y un momento después luchó para abrir los ojos. Cuando por fin se las arregló para hacerlo, quedó impactada de inmediato por la escena que tenía enfrente. El hotel reluciente de limpieza, pero con una decoración monótona, era exactamente el mismo de aquella noche, 7 años atrás. Cuando se dio vuelta, no pudo creer lo que vio. Los rasgos sobresalientes en ese rostro familiar, esos labios delgados mordidos y con costras. El hombre dormía profundamente con una sonrisa débil. Entonces se cubrió la boca e intentó contener el llanto. Li Xuanxiao estaba en la cama justo frente a ella. Había regresado 7 años atrás, a la noche en la que se comprometieron y tuvieron relaciones íntimas por primera vez. Era una noche que tenía muy grabada en su mente. No solo por lo intensa que había sido, sino porque había intentado rechazarlo con todas sus fuerzas. Su familia la había obligado a casarse con el joven Amoly. Se rumoreaba que el joven Amoly tenía una presencia fuerte, tanto en la clase alta como en las esferas inferiores de la sociedad, y que era violento y abusivo. Por eso ella había estado aterrada, y no había estado de acuerdo
con que las dos familias se convirtieran en una, incluso había sentido que su padre y madrastra la estaban sacrificando, porque tenían algún plan secreto. Aquella noche, se había rehusado a que ese hombre la tocara, incluso había afirmado que estaba enamorada de Gu Chengxuan, y quería guardarse para él. Sus recuerdos eran vívidos, por sus palabras había hecho enojar a Li Xuanxiao, y él la había forzado, y luego de aquella noche se había convencido aún más de que el sucesor de la familia Li era tan aterrador como se rumoreaba. Recién mucho después se había dado cuenta de que el hombre que ella percibía como cruel, le había dado en realidad todo el afecto que podía pedir en este mundo. Sin embargo, había destruido todo lo que poseía, y estaba arrepentida. Pero entonces había vuelto a la vida. Rebosaba felicidad, y le caían lágrimas de forma incontrolable, cuando tocaba la costra en el labio del hombre con sus dedos temblorosos. Como Dios le había dado la oportunidad de volver a vivir, prometió recuperar todo lo que le había pertenecido. Incluso a ese hombre que estaba enfrente de ella no iba a volver a hacer nada tonto, ni siquiera caer en la trampa de Song Jingyuan que la había llevado a la muerte. Se acercó al costado de la cama de él, y le dio un beso tembloroso en los labios. Toc toc, alguien estaba golpeando la puerta con rapidez, atónita. Miró de dónde provenía el sonido con su cuerpo rígido, si lo recordaba correctamente era Song Jingyuan, la que estaba afuera, había regresado. Gracias por escuchar el audiolibro Joiread, puede descargar la aplicación Joiread para leer más libros maravillosos.